Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez y en el día de hoy daré explicación a un ejercicio de física. El ejercicio de física en principio se encuentra en reposo, o sea, cumple la ley de la inercia, la primera ley de Newton. En principio, el, el objeto, aquí el triángulo, pesa 98 newton y está sostenido por 3 tensiones. Nos dice que en principio tenemos un ángulo, tenemos un peso, pero aún nos siguen faltando la tensión 2 y la tensión 1. La tensión 3 es la misma que la del peso. Entonces, aquí ya hice el plano cartesiano y tenemos en cuenta que en una de las tensiones tenemos dos componentes, una en X y una en Y. Para empezar, esta tensión que se encuentra aquí, solamente hay dos fuerzas que se están manifestando en el eje X. Si nos vamos precisamente a hacer la sumatoria de fuerzas en X, eso es igual. Entonces nos diría que hay dos fuerzas manifestándose, T2 menos Tx1. Para ser exacto, no podemos colocar simplemente Tx1. ¿Por qué? Porque Tx1 está siendo también acompañada de un ángulo. Quiere decir que Tx1 será igual a T1 que multiplica el coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno? Resulta y pasa de que el coseno te dice que tomará en cuenta el cateto adyacente, aquel que está pegado al ángulo, o sea, este que está pegado aquí. Entonces, el ángulo es de 60 grados. ¿Okay? Pero aún seguimos teniendo dos incógnitas. Vamos a reemplazar aquí Tx1 que multiplica el coseno de 60 grados. Aún seguimos teniendo dos incógnitas, así que esto no se puede resolver. Pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que solo se manifiestan dos fuerzas, Tx1y y la tensión. Aquí la tensión es negativa, quiere decir que Tx1, que sube, es positiva, sería igual a sumatorias de fuerzas X, Y, igual a 0. Dice que Tx, T1y es menos la tensión. ¿Ok? Entonces, ¿quién es T1y? T1y es lo mismo que T1x, pero con una razón trigonométrica distinta. ¿Por qué? Porque ya no es el cateto adyacente, sino el cateto opuesto. Entonces, en caso del cateto opuesto, se va a usar seno. Entonces sería T1 del seno del ángulo de 60 grados. Entonces, esta ecuación que está aquí sí se puede resolver, a diferencia de esta. Aquí nosotros tenemos dos incógnitas y, o sea, con tres elementos en una ecuación no es posible, teniendo dos incógnitas, resolver. Entonces, aquí solamente tenemos una, que es Tx1. ¿Cómo a continuación se despeja? ¿Cómo se va a despejar? T3,
que se encuentra negativa pasa a positiva. Y seno de 60 que está multiplicando a T1 pasa a dividir. Pasa a dividir. Y tendríamos que T1 es igual a 98 sobre 60 grados. Sobre el seno de 60 grados. Y eso es igual a eso será igual a 113.16 newton. 113,16 newton. Ok. Bueno, aquí ya obtuvimos a T1. Ok, entonces T1 ya es reemplazable en esto. Entonces aquí esto es igual a T1. Entonces aquí de igual forma vamos a despejar dejando a T2 solo. Entonces T2 sería igual a T1 por el coseno de 60. Ok, entonces está negativo, pasó a aquel lado positivo. Entonces el coseno de 60 es 0,5. T2 113,16 por 0,5. ¿Ok? Eso es igual. T2 es igual a 56,58 newton. Bueno, para culminar, este tipo de ejercicios siempre se van a resolver de esta forma debido al estado en que se encuentra. En este caso tenemos el objeto que está tendido de forma estática, no se mueve, y eso hace que cumpla la primera ley de Newton. A continuación haremos otro ejercicio. Haremos un ejercicio clásico que es el del semáforo. Pero una de sus tensiones ya se encuentra tendida en un ángulo. Ok. Dos de su tensión se encuentran tendidas en dos ángulos. O sea, es de 37 y este es de 53. Ok. Esto. Esto sería
esto sería prácticamente... Ay, qué pena. Voy a buscar mi calculadora. Bueno, aquí tendríamos igualmente 3 tensiones, si lo pueden ver, 3 tensiones. Ok, una tensión con un ángulo de 37, la segunda tensión con un ángulo de 53 y la tercera que su tensión sería equivalente a 100 newton. Ok, entonces este ejercicio te pide, lo que pide es que hallemos estas tensiones que se encuentran aquí. Nos podemos dar cuenta que para hallar esas tensiones necesitamos descomponer, así como hicimos en el ejercicio anterior. Estas tensiones tienen componentes en Y, tienen componentes en X, Y y X, a diferencia del otro, que uno estaba tendido totalmente en la horizontal, el otro no. Ok. Empezamos a resolver. Empezamos a igualar en cada triángulo rectángulo que tenemos. Ok, entonces tenemos que T1Y será igual a T1 que multiplica el seno de 37. ¿Ok? T1X será igual a T1 que multiplica el coseno de 37. De igual forma se hará con T2. T2Y es igual a T2 que multiplica el seno de 53. T2X será igual a T2 que multiplica al coseno de 53. ¿Ok? Bueno, siempre cuando encontramos este tipo de ejercicios donde dos de sus tensiones están tendidas sobre ángulos, ejemplo estos, siempre vamos a empezar a hacer la sumatoria de fuerzas por X. ¿Por qué por X? Si nos podemos dar cuenta, esta y esta son ecuaciones que se pueden despejar, ¿me entiendes? Dando una igualdad, un sistema de ecuaciones doble, un sistema de 2 ecuaciones. Entonces empezamos en sumatoria de fuerza en X. ¿Ok? Entonces, esta tensión está negativa, este componente en X está negativo, acá le está positivo. Quiere decir que primero va T2 del coseno de 53 menos T1 del coseno de 37. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo igualar? Sería hacer esto. Despejemos a T2, pasamos esto que está aquí a aquel lado, queda positivo, y el coseno de 53 lo pasamos a dividir sobre este coeficiente, porque el coseno de 37 prácticamente sería un coeficiente. ¿Por qué? Porque es calculable, pero T1 no. T1 sigue siendo una incógnita.
Entonces tendríamos que T1 que multiplica el coseno de 37 se dividirá por el coseno de 53. Esto que está aquí es calculable. ¿Ok? Entonces, el coseno de 37 es igual a 0,79. ¿Ok? Y ahora el coseno de 53 es igual a 0,1815. Ok, pasamos a dividir estos dos coeficientes. Ok, entonces el primer coeficiente que tenemos sería igual a 1.3270. Ok, entonces aquí tenemos una igualdad. ¿Qué pasamos a hacer ahora? Aquí se manifestaron solamente dos fuerzas. ¿Ok? Entonces aquí se van a manifestar tres fuerzas. ¿Por qué tres fuerzas? T1 tiene una componente en Y, de igual forma T2. Y la tensión que es la que sostiene el objeto que pesa 100 newton. Entonces, sería de esta forma: sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas dos tensiones, estas dos componentes están positivas hacia arriba, pero la única que está negativa es el peso. Entonces, T1 que multiplica, ahí se pasaría a usar estas que están acá. ¿Ok? T1 que multiplica el seno de 37 más T2 que multiplica el seno de 53 menos la tensión 3 igual a 0. ¿Ok? Nosotros aquí tenemos una igualdad. Ya, nosotros podemos reemplazar esto que está aquí en esta fórmula. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto porque lo que realmente importa es esto que está acá. Quedaría de esta forma. Entonces, T1 seno de 37 más T1 3270 que se multiplica por el seno de 53. Y eso es igual a la tensión 3. ¿Ok? Ok. Aquí empezamos a resolver. Lo que pasa es que tenemos dos incógnitas que son la misma. Quiere decir que aquí se simplifica. Empezamos multiplicando, haciendo regla distributiva. Aquí esto es un término y este es otro.
Entonces tenemos que el seno de 53 es igual a 0,7986. Y eso lo vamos a multiplicar por 1.3270. ¿Ok? Entonces eso sería igual a T1. Voy a dejar espacio del seno de 37 para ahora escribir el coeficiente. T1 1.0597. Vamos a reemplazar la tensión, que son 100 newton. Ya. Entonces, ahora el seno de 37